en el huerto, Claro, se calcula 100, sudó 150, como 600, 700 centímetros en la flagelación, las rodillas. La corona de espinas no era una corona como nosotros la estamos acostumbrados a verla, sino era un casquete. Y eso se sabe por la evidencia de las heridas que dejaba la sábana santa. Él tiene en la sábana, tiene 13 heridas en la frente y 13 heridas en la parte posterior, perdón, son como 20, tiene 33 heridas en total. Entonces, entre el sangrado de la cabeza. Muchas gracias, 12:15. Vamos ahora a darle la bienvenida a Luis Solari, ex primer ministro y ex ministro de Salud, para ver el lado científico de lo que ha significado la pasión de Cristo. ¿Cómo está, doctor Solari? Muchas gracias por su tiempo. Después de mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es Jueves Santo, pero todavía nos falta conocer un poco más sobre lo que ha significado la pasión de Cristo y qué dice la ciencia sobre esos hechos que nos relatan las películas, ¿no? Y la Santa Biblia de lo que padeció Jesucristo en la cruz y sudó sangre, cómo eran estos latigazos, qué efecto tuvo en su cuerpo. Bueno, yo hace varios años que me he dedicado a este tema porque yo soy profesor emérito de la Universidad Católica Sede Sapiense, que es la universidad de la diócesis de Lima Norte, diócesis de Caraballo, y lo que hubo, más que una pasión, fue la masacre, ¿no?, de Jesús. Si uno comienza con el tema de la flagelación, que es la parte más terrible, porque tengo aquí para mi cámara, tengo una fotito de cómo era un látigo corto, y ese látigo corto era un látigo que tenía a su vez 3, la flagelación eran 40, eran latigazos, pero a él le dieron 39 por 3 tiritas, más sus bolitas de plomo o de hueso, no se sabe qué contenían, vamos a poner unas 8 o 10 por tirita. Él recibió 120 latigazos, pero que eran... ¿Y sin fallecer? Pero que eran como 500 a 700 heridas. Y estas heridas desgarraban la piel, desgarraban la grasa debajo de la piel y llegaban al tejido muscular. Entonces, por eso es que en la flagelación es el momento de la mayor pérdida de sangre. Se calcula que Jesús tenía 1,70 m, 1,80 m. Significa que él tenía 5,5 litros más o menos de sangre. Y sumadas las distintas pérdidas, pero sobre todo la de la flagelación, él perdió como el 20%. Entonces el 20% significa presión baja, significa una modificación de la concentración del hidrógeno en el cuerpo se vuelve más ácido y comienzan a afectarse todos los sistemas. El riñón comienza a fallar, comienzan a fallar los músculos, comienza a fallar. Y tenía que caminar, ¿no?, que hacer un recorrido. Así ¿Cómo es. pudo lograrlo con las heridas, con la pérdida de sangre? Los romanos lo toman a Simón de Cirene, que está de espectador, y él es el que termina cargando la cruz, porque es imposible, ¿no es cierto? Si está calculado... Era una cruz grande, ¿no?, pesada. ¿Cuánto pesaba esa cruz? No sé cuánto pesará, pero si Jesús medía 1,70 para aquel esto, y no es tan cierto como sale en las figuras, ¿no es cierto?, que la cruz fuera pues de 3 metros para poder estar elevado el cuerpo 1 metro. No, las cruces medían 2,20, 2,30, 2,50. Entonces si él medía 1,70, quedaba 80 centímetros, tenía que traer, prácticamente lo crucificaban un poco más arriba del nivel donde estaba la persona. Si no, hubiera sido imposible anatómicamente que a la hora que le clavan la lanza hubiera entrado así, si hubiera sido como está en las estampas. La lanza entró y de frente perforó la cavidad cardíaca. Entonces, por esa razón es que se sabe que no eran unas cruces elevadas, sino era una cruz que entrando en la tierra a 50 centímetros, prácticamente la persona estaba suspendida del piso, le ponían el lugar para apoyar los pies. Exitosa. Y bueno, y básicamente entre el sangrado de la sudoración de sangre en el huerto, Claro, se calcula dicen que 100, sudó 150, como 600, 700 centímetros en la flagelación, las rodillas. La corona de espinas no era una corona como nosotros
estamos acostumbrados a verla, sino era un casquete. Y eso se sabe por la evidencia de las heridas que ha dejado la sábana santa. Él tiene en la sábana, tiene 13 heridas en la frente y 13 heridas en la parte posterior, perdón, son como 20, tiene 33 heridas en total. Entonces, entre el sangrado de la cabeza y el cuero cabelludo, cualquiera que se ha cortado la cabeza sabe que sangra, porque por el pelo hay muchísima circulación. O sea, entre los distintos sangrados, él debe haber sangrado entre 1 litro y 1 litro 300, litro y medio. Por esa razón es que la pasión comienza a las 9 de la noche, él muere a las 3 de la tarde, pero el tiempo en que él está ¿Pudo soportar eso? Según la ciencia, ¿un hombre puede soportar todos esos flagelos, desgarros, pérdidas de sangre? Bueno, está sostenido por el relato histórico. O sea, uno puede hasta... Shock se produce cuando uno tiene 1/3 del volumen circulante fuera del cuerpo, una hemorragia digestiva, un balazo, ¿no? Pero como estas eran pérdidas pequeñas, que se iban sumando una tras otra, obviamente por esas pérdidas es que él no dura. La gente que se crucificaba, que los romanos crucificaban, se moría después de varios días y se moría de inanición. No por las lesiones, porque no los flagelaban, simplemente, ¿no? Como los 2 ladrones, ellos simplemente los crucificaban. Y no era como a Jesús, porque lo de Jesús fue una masacre, no fue solo una crucifixión. Entonces él iba perdiendo, por eso es que vivió tan poco tiempo en la cruz. Él no dura pues ni 6 horas, ni 10 horas, y menos 2, 3 días como duraban los crucificados usuales. Y que eran siempre que se morían por los delincuentes, ¿no? Era una forma de castigo. Es el peor castigo para los peores delitos, pero eso es lo que pidieron, pues, eso es lo que pide el Sanedrín, ¿no? Eso crucifícalo a gritos. Y los políticos pues le temen a la sociedad civil. No olvidemos que esta era la sociedad civil judía, ¿no? Civil religiosa judía, y que los romanos eran invasores. Entonces había pues que conceder alguna gracia, pues sueltan a Barrabás, ¿no es cierto?, a pedido de la multitud que está asusada por los sacerdotes judíos, y finalmente exigen la crucifixión, que es el peor castigo. Por eso que Pilato se lava las manos, porque Pilato no quería crucificarlo, pero al final dicen, pues, ¿no? Como si estuviéramos acá, ya que hagan lo que la sociedad civil pide, ¿no? ¿Y los clavos de qué tamaño eran? Entre 13 y 18 centímetros, sí, más o menos unos clavos así, de 1 centímetro de diámetro, o sea que definitivamente a la hora que penetraban era terrible. La crucifixión de Jesús es un solo clavo, probablemente del tamaño más grande, de 1 centímetro. No eran redonditos, pues pulidos, como los que uno compra en la ferretería. Eran unos clavos que eran cuadrados, ásperos, hechos en fundición, ¿no es cierto? Y esos clavos se utilizaban un solo clavo, pero hay otras crucifixiones. Hay una crucifixión que se han encontrado los restos, donde estaba la cruz, ponían el pie al costado, una madera acá, y el clavo iba a todo lo largo. ¿Y para qué era la madera que estaba fuera del tobillo? Para que se apoye. No, para que la persona no hiciera fuerza y jalara el pie y para un costado y se liberara del clavo. No eran pues clavos con cabecita, como no. Clavos era una barra de acero con punta, de acero, ¿no? De fierro con punta y listo. Entonces le ponía una madera de sobre, y está encontrado en unos restos de una crucifixión. Este tobillo, esta parte del pie, donde obviamente ya no está la madera por el tiempo, donde está el clavo y está el espacio que dejaba, que era precisamente para que la persona no jalara el pie para afuera y lo sacara del clavo. Es una madera más o menos de unos 4 o 5 centímetros de largo, ¿no? Así es, incluso en la Biblia hay otro capítulo donde se menciona el ayuno que tuvo Jesús. ¿Eso es posible, la cantidad de días que mencionan las Santas Escrituras? Bueno, lo que pasa es que no hay que olvidar la sobrenaturalidad de Jesús. No nos olvidemos que en la concepción de Jesús en el vientre de María, María pone el óvulo, que está el cromosoma X y el cromosoma Y,
¿no es cierto? Los creyentes aceptamos que Es el Espíritu el Santo. Espíritu Santo. Y si, imagínense, si pudo resucitar a Lázaro, que tenía varios días ya en estado de descomposición, si él pudo resucitar con todos los daños físicos que hemos contado, y estos daños desaparecieron en el proceso de resurrección, y no es pues, esto no es pues como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Como se le aparece a Obi-Wan Kenobi, a Luke, lo que se le ve así como si fuera un fantasma. No, ¿cómo sabemos que es así? Porque él le dice a Lucas, ven, toca, mete tus dedos acá, en las llagas, ¿no? Entonces Tomás se acerca, toca, y no está tocando pues así como ciencia ficción, está tocando un cuerpo. Está y tocando cuando un cuerpo. Estaban las laceraciones, pero todos los daños habían desaparecido como había desaparecido la causa de la muerte de Lázaro, ¿no? Claro, incluso en los milagros también se ha podido comprobar, según la ciencia, este episodio de la mujer con el flujo de sangre. Igual, ¿no? Que decía que estaba enferma. No, desde ¿Qué era el ese día flujo que de había sangre? tenido su primera regla, o sea, la Era la menstruación, ¿no? Claro, esta señora que no era mayor, obviamente, porque probablemente tendría 30 y tantos. Que toca el borde de su manto, ¿no? Y ella es curada, es sanada, solo con tocarlo. Por la fe. Y así sucede, nosotros conocemos decenas, exitosa. Y me toca ver en la profesión cosas que a veces uno no puede explicar. Lo más espectacular en la parte de la medicina con las familias creyentes es como las familias están dispersas, lejos, peleas, reyerta, que el dinero, que la propiedad, que el esto. Se enferma el papá, se enferma la mamá, todos se reúnen, todos rezan juntos, fallece la persona y el milagro consiste en que la familia se volvió a reunir a propósito de, así una reunión, literalmente hablando. Esas son cosas espectaculares que uno... ¿Y cómo se logra, doctor? Según su experiencia como médico, además, ¿existen los milagros en la ciencia? Bueno, nosotros, usted sabe, ¿no? Estamos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no es cierto? Y carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el famoso chon, pues el cuerpo. Pero nosotros somos creyentes de que nuestro espíritu, ¿de qué está hecho? De la materia que está, la materia invisible de la que está hecho Dios. Entonces, nosotros tenemos un lado sobrenatural. Por esa razón es que en el famoso sermón de las 7 palabras, las que dice Jesús, uno va mirando, viendo, es como un itinerario de lo que va a pasar con una persona. Está descrito en el Evangelio de Juan, en los capítulos 14, 15 y 16, que es el relato de la última cena. Bueno, ahí está el lavado de los pies, está la instauración de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte del relato es la promesa del Espíritu Santo. Si nos permite, doctor, por favor, nos vamos a la pausa, pero regresamos con Luis Solari, ex primer ministro, ex ministro de Salud, para conocer el lado científico sobre lo que ha significado la vida de Jesús aquí en la tierra. Somos Radio Exitosa, la doctor Luis Solari, ex premier y además es ministro de Salud, con un diálogo que realmente es muy confortante porque eso demuestra el lado científico, lo que dice la ciencia sobre la historia de Jesús. Hecho llorar. Sí, yo creo que para todos los que tenemos fe, escuchar de que los milagros existen, yo creo que es muy reconfortante porque somos un país que tiene mucha fe y esperanza. A pesar de todo lo que estamos viviendo, todavía el peruano es religioso, católico, se aferra a eso, ¿no? Al Señor Jesús. El Perú es un país que come, baila, bebe y reza. No hay un lugar del Perú, por pequeño que sea, que no tenga una devoción, al extremo que aquí la parroquia de San Sebastián, que está de las Nazarenas hacia la derecha, hacia el RIMAC 2 cuadras, es la parroquia donde se guardan todas las andas de las devociones de los pueblos quechuahablantes del Perú. Ahí están todas las, y las no están todas del las país, que son. Ayacucho, ¿no? Imagínense. Así, no, todos por chiquito que sea el pueblo, todos tienen una devoción, un patrón, un mayordomo, que es el que paga la chela pues, en la procesión, etc. Entonces nosotros comemos, bailamos, ya la música nos gusta, bebemos, ¿no? Desde cerveza, pisco sour, calientita en Huancavelic y todo lo que se pueda, pero además rezamos.
Claro, es un pueblo en cada lugar hay una gruta, una muy ermita, religioso. una virgencita, en los parques, Exitosa. en las partes más altas de los cerros, hay una virgencita. No, Somos acá muy religiosos. yo era muy amigo de uno de los embajadores de México acá en el Perú, y él viajaba mucho, era un embajador que se movía mucho. Y me decía, oye, me dijo, no hay un sitio donde yo llegue a una ciudad y me digan, embajador, yo soy devota de la Virgen de Guadalupe. Me dijo, ni en México. En México son, pero no lo dicen. Acá me dijo son y lo dice, me dijo, acá es un pueblo, por esa razón es que hay algunas cuestiones que se quieren ser impuestas en nuestra cultura que no penetran precisamente porque la gente, mire, en el año, cuando hubo el tema del terrorismo, la gente no migraba por terrorismo. Se hizo un estudio en el año 95 sobre migraciones en el Perú. Es difícil de conseguir. Yo tengo un tesorito que es un ejemplar original. Primero se estableció que todas las provincias rurales tienen despoblamiento, pero se estableció algo muy importante, que la primera causa de migración hacia este informe era la familia. Si había habido terrorismo o caída de la economía o cualquier cosa, todo estaba centrado en la primera causa, era reunión familiar, lo que yo le mencioné. Entonces, la familia sigue siendo en todos los estudios nacionales, extranjeros que se hacen en el Perú, en todos es lo más importante. Que sí, y efectivamente, cuando uno se siente mal, el único sitio donde tiene Tu finalmente refugio siempre es su refugio, la como familia, usted bien ha los utilizado, pues mire que pensamos la misma palabra, ¿no? increíble. La palabra Ahora, refugio, es como un castillo donde todos los orcos del Señor de los Anillos están allá afuera, ¿no? Los cobradores, los que llaman todo el día, Exitosa. están afuera, ¿no? Uno está feliz. Entonces, por esa razón es que los días de Semana Santa son en nuestro país celebración, bueno, familiar, y todo es familiar. Hay gente que tiene sus hijos en el extranjero y viene acá para bautizarlos. ¿Por qué? Porque allá son los padres y el niño. No, acá pues es un meeting, ¿no es cierto? Gente que uno no ve meses viene, por eso la Semana Santa es precisamente no es una celebración, porque no celebramos algo, es una conmemoración de esta entrega total. Ahí está ya acá en el Perú la serie Los Elegidos, sí me que es comentaba. es la vida de Jesús a partir de los 28 años. ¿No? Casualmente al principio de la primera temporada es el milagro de las bodas de Caná, pero que como es una serie y tiene tiempo, entonces los guionistas le han dado una vitalidad al relato, realmente unos maestros de la narración, donde gente que yo conozco no puede dejar de Y está en llorar. Netflix, ¿correcto? Está en Netflix y como ha tenido tanto éxito, los 2 primeros capítulos de la 5ª temporada están en el cine. Está en el cine, como a la gente le encanta ir al cine. Los cines los días feriados están llenecitos. Es una serie súper recomendable, ¿no? Y sobre todo por la forma en que se construyen las historias Y los detalles, alrededor. ¿no? porque en las historias. películas y en los cuadritos nos muestran que Jesús era rubio, ¿no? De No, ojos no, no. celestes. Acá casi todos los actores son Entonces, ¿cómo era Jesús lo interesante es que según su lugar de origen? está filmada en Texas, pero con actores que son de ascendiente de la zona. Exitosa. Entonces, el que hace Jesús es un actor de Nueva York, pero está tan bien seleccionado el casting que uno dice, bueno, realmente, ¿no? Esto vale la pena. Sí, y en algún momento esto tendrá mayor difusión, pero vale la pena. Ahí están, o sea, Vale que la en pena la esta semana recomendación. están en los canales, están todas las películas clásicas y hay gente que todos los años ve la misma película y llora y la gente, y lo que pasa es que, como digo, nosotros estamos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, igual que la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no puede llorar. Un Wow. robot si llora es lágrimas falsas, ¿no? O sea como una llorona contratada, ¿no? Es un llanto falso.
lo que nosotros tenemos en esa expresión tan importante de alegría. Hay gente que llora ante una música. Y doctor, si hablamos de la pasión de los peruanos, de lo que estamos viviendo ahora, los padres, madres de familia, los peruanos que salen a la calle y son víctimas de la extorsión, ¿cuál es su opinión de lo que está pasando con la inseguridad ciudadana? Mire, una de las grandes cosas que tenemos en el mundo ha sido que podemos elegir a las autoridades. Yo cuando juré en el año 2000 en el Congreso, mi juramento fue: juro que cuando termine mi mandato estará restaurada la democracia en el Perú. Listo. Sucedió esas cosas casi sobrenaturales. En el 21 mi juramento sé: cuando yo termine mi mandato, los pueblos del Perú decidirán su propio destino, que eran autoridades electas para conducir. Todavía hay que perfeccionar, no se ha hecho descentralización económica, seguimos con todas las provincias rurales pobres, pero tenemos elecciones. El gran problema de las extorsiones y de la inseguridad es que acabamos de recibir las noticias de Ecuador. Descubrieron extorsiones para votar. O sea, que se extorsionaba para que, imagínate, usted está en un pueblo, en un distrito, y los delincuentes quieren que fulano de tal sea el alcalde. Entonces, ¿qué hacen? Extorsionan. La extorsión es un mecanismo, dice, bueno, extorsión ya. No, es una coerción. Se obliga a la persona a hacer algo que no quiere. Entonces, la coerción desde la extorsión en un proceso electoral no puede funcionar. Entonces, yo he dicho muchas veces, ¿por qué no se aplica en el Perú este dicho, ¿no? Para cambiar las cosas que hacen las personas, hay que cambiar a las personas que hacen las cosas. Entonces, si las personas que están ahí no pueden controlar, la señora presidenta, que es la responsable en última instancia, tendría que poner a personas que sean capaces de terminar con esto y que la gente vaya segura de que va a regresar a su casa el día que va a votar, ¿no? Que es lo más ¿Y importante. qué pasa con la coerción? La coerción es como lo que hablábamos, ¿no? Las fieras en el Coliseo Romano. La extorsión es como una fiera hambrienta, la coerción, una fiera hambrienta que se come la esperanza. Increíble. ¿Por qué? Porque usted está coercionado a hacer algo que no quiere y su esperanza está guardada en el sótano. Y hay otra noticia, profundo, doctor, ¿no? sobre eso, ¿no? La esperanza que tienen los peruanos sobre la justicia, sobre esa condena de 15 años de la expareja presidencial y el asilo que ahora tiene la señora Nadine Heredia en Brasil, Sao Paulo. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, ya sabemos que hay gente que se somete a la justicia y hay gente que hace el show. Exitosa. Incluso la actuación de que se somete a la justicia. Pues una persona se sienta a un juicio. ¿Por qué se siente en un juicio? Porque está de acuerdo con el resultado del juicio. ¿Y tiene su abogado defensor? Sí, porque va a tratar de que las acusaciones sean revertidas. O sea, se somete a ese proceso y dice: yo estoy de acuerdo con las leyes bajo las que me están juzgando y por anticipado con la sentencia, sea la que sea. Concluye el juicio, la sentencia, y la persona se fuga del país, utilizando un recurso legal que es el asilo, que está creado para la persecución política, pero que el país que asila es el que califica si el juicio estuvo bien, estuvo mal, si es perseguido o no es perseguido. No es el país donde conoce lo que está pasando, sino en este caso o sea, Brasil que ha ¿es dicho, válido no. ese asilo? ¿Perdón? O sea, que es válido ese asilo. Así es válido jurídicamente, pero totalmente inválido políticamente, porque, como le decía, uno dice: yo me someto a las normas, o sea que, oiga, ¿usted ha visto? Vamos, le voy a alquilar mi carrito para que usted lo taxee, firme acá, ¿está de acuerdo con todo? Estoy de acuerdo con todo. Y después no está de acuerdo con nada, cuando ya se llevó el carrito, ¿no es cierto? Entonces lo devuelve desmantelado. El juicio es igual, se aceptan las condiciones, uno dice: yo me someto a la justicia, y cuando la justicia le dice: usted tiene que ir allá a la sombra, agarra y se fuga. Muy bien. Entonces la fuga es una evidencia de que la persona estaba en medio de una actuación constante, y actuación significa engaño, significa que no es la verdad. Ahí, obviamente, el Perú ha cumplido sus compromisos internacionales
lo único que le queda es terminar el juicio, o sea, que pase a la apelación, y una vez terminado con la sentencia final, ya se pide la extradición. ¿Cuál es la importancia de eso? Si esa extradición es negada por el país asilante, porque la extradición, el juicio terminado es la demostración de que la justicia de mi país funciona, y el otro país, en este caso Brasil, me va a decir a mí, tu justicia no funciona, en ese momento yo retiro a mi embajador. Muy bien. Y se arma una crisis diplomática hasta que el país acepte la extradición como debe ser, como ha sucedido en Estados Unidos y como sucedió en otras. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Feliz Hay que Jueves tener Santo. paciencia. Esperamos 9 meses para nacer. Si no aprende a esperar en este mundo, no puede vivir en paz. Muchas gracias, hay que saber doctor. esperar. Gracias, muchas gracias. Feliz Jueves Santo. Nos vamos hasta Piura con nuestro compañero Percy Berez.